Caso Friday surgió pues, para hacer un poco una exposición del escaparate que hay de arte contemporáneo de aquí del país, de Euskal Herria en realidad, porque es de Iparralde y Hegoalde. Y lo hacemos a título privado porque, no sé, porque creemos que un poco la escena que había hasta hace un par de años, porque ahora ya se está viendo mucho más, era una escena que mediaba más que nada por las instituciones, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos, ya una vez abierto nuestro local Vitamin, hemos decidido pues, empezar a hacer un canal paralelo, ¿no? A este institucional. Y bueno, pues es un poco eso, esa exposición de artistas que nos gustan a nosotros, que algunos conocemos, otros no conocemos, pero les invitamos a participar y eso, intentamos que cada Caso Alfredi sea una combinación de diferentes especialidades, que no sea solo una línea, ¿no? Que no sea o un artista o un músico o danza, ¿no? Mezclar un poco entre ellos para que sea más multidisciplinar. Que tampoco es, no digo que sea una innovación ni eso, pero bueno, que pues por darle una vuelta más, ¿no? El Caso Alfredi es un evento que se hace el tercer viernes de cada mes. Llevamos haciéndolo desde el año pasado. Y bueno, pues eso, en agosto paramos porque suele ser unas fechas malas para hacer los eventos y así, y ahora pues, hemos retomado el de septiembre y vamos a hacer aquí en Banaco. Este viernes hemos invitado a participar a Ivonne Mainar en la parte de artes visuales, que va a hacer unas proyecciones en simultáneo mientras están tocando los músicos, y los músicos hemos invitado a Búfalo, que son un trío de Saraos, un trío instrumental. Bueno, se pusieron en contacto conmigo Elga y Patricia, que ya les conocía a Arcelecu porque bueno, fuimos compañeros allí. Entonces me dijeron como para participar en el Caso Alfredi, y realmente hay un grupo, Búfalo, y yo hago videoproyecciones, entonces un poco interactuaré a la vez que el grupo toca. Entonces más o menos pondré imágenes como en directo a la vez que están tocando. Yo suelo trabajar con productos, o sea, con materiales normalmente del día a día, ¿no? Entonces, en este caso hemos forrado la pantalla así de papel de plata, de aluminio, y sobre él pues hago unas proyecciones. Proyecciones, no, con un grupo nunca. Estuve haciendo en Lille el año pasado, un evento que hacían. En Guimaraes ahora fue Capital Cultural también allí, pero así en un sitio, siempre he solido hacer en sitios abiertos, y luego si no más piezas como de escultura, pero así como tipo concierto DJ no había hecho. Sí, los Caso Alfredi siempre son gratuitos, son abiertos a todo el público. De hecho, tenemos desde bebés hasta gente, o sea, es para todo el público. Es gratis. El de septiembre será en Banaco, en Hondarribia, y empieza a las 8 de la noche. A las 8 de la noche pues empieza el evento, ¿no? Y más o menos dura hasta las 11, 12 de la noche. Y durante esas horas pues se puede ver lo que va a presentar Ivonne, se puede ver el concierto. Hay un pequeño impasse en el concierto en el medio para que la gente pueda comentar con los artistas o pues, hacer un poco un impasse para pensar un poco lo que se está haciendo y eso, y bueno, y luego pues continúa el evento.